Sabemos que el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pero el cristianismo se ha derivado en 6 diferentes clases de bautismos. Pero ¿cuál es el verdadero? El bautismo de Cristo, que nos dejó, por ejemplo, para cumplir toda justicia en el río Jordán. Pero hay confusión, porque nosotros nacimos en países donde nuestros padres nos bautizaron cuando éramos bebitos, aunque no comprendíamos nada, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nuestros padres, con amor y respeto a las tradiciones, hicieron lo que la Virgen María no hizo con Jesús. La razón a ser es de que se piensa de que los bebitos nacen con el pecado original y aluden a Salmo 51, a donde David dijo que desde el vientre de mi madre he sido formado en pecado. Usan ese versículo para hablar del pecado original. Pero la pregunta es entonces si existió el pecado original. Bueno, Jesús no fue bautizado porque no tenía pecado original. Entonces, a la edad de adulto, cuando él fue bautizado en el río Jordán, ¿tenía pecado Jesús? Y fue bautizado para sentar un ejemplo. El Señor, de paso, es nuestro ejemplo. Y yo he dicho siempre que en el bautismo de Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estuvieron presentes. Este es un tema, como tú dijiste, Pastor Omar, hace un rato, intensamente relevante. El Padre declaró, este es mi Hijo. El Hijo participa de la ceremonia. El Espíritu Santo desciende y unge al Señor Jesús. O sea que tenemos que prestarle atención a este tema, partiendo, por así decirlo, desde esa dinámica. Y cuando fuimos a hacer investigaciones para escribir un libro en Europa, encontramos de que hay restos de bautisterios en Pisa, en Roma, en Constantinopla, en todas las iglesias cristianas, y era todo bautismo por inmersión, donde la persona que venía, joven adulto, anciano, comprendían lo que estaban haciendo. La Virgen María le enseñó a Cristo, Amén. La Madre de Cristo en la tierra le enseñó qué pasos debía seguir su hijo. Entonces, y él se bautizó de 30 años de edad. Entonces el bautismo es completamente sumergirse dentro del agua. Incluso la palabra procede del griego bapto o baptizo, que significa hundir en el agua, o sea, sumergir. La propia etimología de la palabra enseña cómo debe bautizarse una persona. Vayamos a la historia. No fue sino hasta en el concilio de Ravenna, correcto, en el año 1311, que la Iglesia Cristiana Apostólica Romana decide oficializar el rociar o asperjar o el verter, chorrear agua sobre la cabeza o la frente de los bebitos o personas adultas, y fueron aceptados como igualmente válidos que la inmersión en el rito del bautismo. ¿Por qué? Porque como no había ríos en todas partes, decidieron cómodamente solucionarlo. Segundo, si bautizaban a los niños, a los bebitos, y eso empezó en el tercer siglo de la era cristiana, entonces se aseguraban que aunque eran ciudadanos o nacidos en un reino pagano, como eran bautizados de chiquito, ya eran cristianizados sin la decisión de ellos. Entonces la iglesia cristiana crecía en forma numérica por bautizar a los bebitos. Hay un detalle importante. Sabemos que no hay ninguna base escritural que apoye, ¿verdad?, esa idea de bautismo de bebés o bautismo por aspersión. Realmente eso surgió debido a algunos conceptos erróneos de grupos religiosos que le asignaron al bautismo un carácter imprescindible para alcanzar la salvación, de acuerdo con esta falsa interpretación, o sea que la salvación depende, en este caso, del bautismo. Si una persona moría sin ser bautizada, se perdía.
Por ahí tenemos el caso de alguien, el primer registro, por así decirlo, del uso de la aspersión fue alrededor del año 250, cuando Novaciano, disidente del papado romano, yacía enfermo y pensó que se iba a morir, por lo tanto se hizo verter agua encima de la cama como un acto de bautismo para asegurar su salvación. Interesante. El bautismo por inmersión no comenzó solamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a bautizar con el hecho de incluir, ¿no es cierto?, para el perdón de los pecados, pero en el Antiguo Testamento el ya rito de purificación. Usaba el rito de purificación, de o sea, sí. es entrar adentro del agua para purificarse, y es lo que ocurrió en diferentes hechos bíblicos, ¿no es cierto? Está la historia de Naamán. Para sanarse, el profeta lo mandó a sumergirse completamente en el río Jordán. Y ¿Cuántas veces? 7 veces. Así es. Era el rito de la purificación. Era un rito de purificarse. Ahí nace la costumbre entre los judíos. Pero cuando vino el ingrediente que sí salva, ahora no era por yo mismo me purifico y Dios purifícame también, sino ahora estaba el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, San Agustín, que lo llaman el obispo del norte de África, él en una de sus famosas frases dijo, ¿qué es el bautismo? Es una ablución de agua con la palabra. Quita el agua y no hay bautismo. Entonces, debemos notar, ahora vayamos a la Biblia, Marcos 16:16, ¿qué nos dice? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿en quién hay que creer? En el Señor Jesucristo, que de paso fue, como dijimos hace un rato, quien instituyó, por así decirlo, el ejemplo del bautismo. O sea, Cristo aseguró, confirmó lo que el apóstol, en este caso Juan el Bautista, estaba haciendo. La Biblia dice que el Señor fue bautizado por él, y antes del bautismo, ¿qué le decía Juan el Bautista a Jesús? No, un momento, yo debo ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Claro, porque la idea judaica era que la purificación por el agua era para limpiarse una vez a la semana, por lo menos, de todas las impurezas y la inmundicia física y espiritual. No entendían de verdad todavía la plenitud, y viene un Juan el Bautista a explicarle que ese rito de purificación ahora es más sublime. Más sublime. Podemos decir que Juan el Bautista, en este caso, es en los parámetros del Nuevo Testamento el precursor del bautismo. Y el Señor le contesta en ese momento, cuando Juan no quería bautizarlo, Cristo le dice, permítelo porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Y fue allí que Juan entonces tomó la determinación de bautizarlo.